un día más en Naturopatía al Día. Contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día. En esta ocasión, seguimos viajando alrededor del mundo, en este caso hasta Chile, para conversar, pasar un rato con Juan Valenzuela, es naturópata y además es también profesor de naturopatía allí en Chile. Muy buenas tardes, buenos días para ti, Juan. Hola, buenas tardes, Juan Jesús. Bueno, encantado por la invitación y aquí vamos a compartir un poco sobre lo que sucede en cuanto a la naturopatía en nuestro país, acá en Chile. Bueno, te quería preguntar en esta primera pregunta, ¿cómo ves en la actualidad la profesión naturopática allí en tu país, en Chile? Bueno, actualmente la profesión está tratando de ganar espacios, puesto que tenemos una regulación recién desde el año 2013 y como todos los procesos, esto ha sido lento, por lo tanto, eh, el hecho de que los naturópatas se puedan integrar plenamente dentro de los profesionales de la salud y dentro del sistema público y privado, aún es un proceso que se está dando. Eh, y que, por cierto, tiene, digamos, bastantes retrasos. Hasta el día de hoy no hay una política oficial respecto de, digamos, el rol que juegan los naturópatas. Si bien es cierto, hay instancias que están trabajando por esa razón, pero como todos los procesos burocráticos es bastante lento. Por lo tanto, aún queda mucho camino por recorrer para que efectivamente seamos una profesión que esté plenamente reconocida e integrada y validada dentro de la sociedad. Bueno, cuéntanos cómo están actualmente las relaciones entre, digamos, el colectivo de naturópatas y el Ministerio de Sanidad de allí de Chile. Lo que, lo que, lo que sé eh, ya, es que hay una mesa de trabajo que está compuesta de distintos actores, entre ellos eh, naturópatas, por cierto, pero también hay médicos que trabajan en esto, para poder ir regulando la naturopatía. Lo que sabíamos era que había una propuesta que se iba a presentar durante el año 2019 para poder, de alguna manera, integrar a los naturópatas dentro del sistema, digamos, público de salud y también probablemente privado mediante el acceso a, digamos, a la cobertura a través de los distintos sistemas de financiamiento que tiene. Pero hasta ahora no ha sucedido nada y probablemente se va a demorar un poco porque, como te había comentado previamente, estamos en una situación compleja en nuestro país. Por lo tanto, hay muchas situaciones, hay muchos aspectos de, que se han ido en el fondo retrasando por esto, que han ido en el fondo como saliendo un poco de la agenda. Entonces, pasa eso, ¿ya? Y por lo tanto no tenemos más noticias, ¿ya? No sabemos si finalmente se presentaron esas propuestas y cuáles son los resultados de eso. Bueno, como habíamos dicho al principio, como te he presentado al inicio de este programa, de esta entrevista, eres, como digo, profesor de naturopatía en distintos centros privados allí en Chile. Mm, Cuéntanos cómo es el programa formativo de naturopatía allí en tu país. ¿Cuántos años de estudio? ¿Qué asignaturas entran? En fin. Actualmente la naturopatía se imparte en centros privados, en institutos.
y específicamente en la que estoy trabajando, es una carrera que dura 4 años y tiene dentro digamos, del proceso de formación asignaturas que son transversales, que tienen que ver con aspectos como la biología, como la anatomía, la fisiopatología, ¿ya? Eh, y también aspectos como nutrición y otros aspectos que tienen que ver con aspectos como psicología, por ejemplo. Y ya después también se van integrando las distintas disciplinas que se estudian como parte de esta carrera, que tienen que ver, por ejemplo, con homeopatía, eh, tienen que ver también con botánica. eh, ya se han integrado, por ejemplo, otras asignaturas como programación neurolingüística, eh, y digamos, todo esto va formando parte digamos, de la masa de conocimiento, además de que tiene que ver con terapias físicas, como por ejemplo el masaje, la reflexología y también otras asignaturas, eh, digamos, de corte vibracional, como era la homeopatía que mencionaba anteriormente y también las esencias florales. Y también es parte básico digamos, de la formación, el conocimiento y la aplicación de aquellas técnicas que son propias de la naturopatía, por así decirlo, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de la hidroterapia en sus distintas formas, el uso de la fangoterapia, ¿ya? La forma correcta de utilizar la luz solar y todo lo que tiene que ver con las técnicas apropiadas para poder utilizar el aire y por eso en ese sentido también la respiración y la meditación como parte digamos, de las herramientas que se pueden utilizar para lograr un mayor bienestar en las personas. Bueno, has comentado que son 4 años los estudios de naturopatía. Una vez que los alumnos de naturopatía terminan esos 4 años y acceden, digamos, al mercado laboral, entiendo que con consultas privadas y demás, eh, ¿cuáles son las técnicas que más se utilizan, que más presencia tienen en las consultas de los naturopatas chilenos? Por experiencia, también por la experiencia que tengo yo mismo y por la experiencia que conozco de otros colegas, se utiliza bastante la fitoterapia, ¿ya? También las esencias florales, muy utilizadas. Eh, Pasa, por ejemplo, con también el uso del masaje. El masaje y especialmente la reflexología. Y tal, aunque no es una forma ya de terapia, pero sí es un método de evaluación, que es también la utilización de la iridología. Y además está sucediendo, ya que si bien es cierto, dentro del proceso de formación particular en el que yo estaba envuelto, no hay, no hay digamos, la utilización de la auriculoterapia. Sí se han ido incorporando, los distintos profesionales han ido formándose también en esa área para poder incorporarlo a sus prácticas. Ya, así es que es eso y también de base es la utilización de la nutrición, de la alimentación, digamos, de orientación naturopática. Hablando un poco también de los usuarios, de las personas que acuden a las consultas de los naturópatas, ¿notáis que en los últimos años la gente está más concienciada digamos, en mirar su salud en su vertiente más natural a través de la naturopatía? ¿Notáis un aumento de personas en las consultas? A ver, hace 10 años atrás nadie sabía lo que significaba naturopatía. Y cada vez que alguien te preguntaba qué estudiabas o cuál es tu profesión, y tú le decías que eras naturópata o estudiabas esto,
era algo totalmente desconocido, ¿ya? Actualmente eso ha ido cambiando, falta mucho aún, gracias también eh, al impacto que han tenido distintas organizaciones, ya como la organización de naturópatas, en el fondo como colegiados, y otras que han ido en el fondo como poniendo este concepto, socializando, haciéndolo notar, haciendo que las personas se vayan informando aún más, es que ya se conoce más. Y en nuestro país estamos nosotros también en un proceso como sociedad de muchos cambios. Y uno de esos cambios también tiene que ver con un poco tener una mirada crítica hacia la manera en que vivimos. Si bien es cierto, somos un país, digamos, sudamericano, eh, tenemos una forma de vivir que es muy vertiginosa, de alto consumismo, por lo tanto, de alto consumo de alimentos procesados, a pesar de que tenemos, digamos, territorio y tenemos también acceso a alimentación más sana, pero no estamos exentos digamos, de la influencia también de la industria. Y las personas ya poco a poco se están haciendo más conscientes de ello. Sin embargo, los estratos de la población que tienen menos conocimiento y que tienen menos acceso también a esto son estratos ya medios bajos digamos, de la población, por lo tanto son ellos los que en este minuto tienen menos conocimiento y tienen menos recursos también para a veces iniciar estos cambios. Y bueno, comparativamente entre hombres y mujeres, yo te diría que es un 90-95% de usuarias de la naturopatía versus, ¿no es cierto?, un 10 o menos en porcentaje de lo que son los hombres. Y estas usuarias, podemos hablar de que, digamos, la mayoría de ellas se encuentra en un rango de edad que va entre 20 hasta los 30-35 años, y, y que son personas que efectivamente están buscando otras formas de mantenerse más sanas, en el fondo, de cuidarse, de tener una vida mucho más plena. Así es que en ese sentido las mujeres tienen bastante que aportar porque son las que tienen un grado de influencia bien relevante digamos, en todo su grupo, en sus grupos familiares, con su pareja, y muchas veces son ellas las que traen de repente a sus maridos, a sus novios, y por eso termina también en la consulta. Bueno, y para terminar esta entrevista, te quería preguntar también si nos puedes describir brevemente cómo ha sido el proceso de profesionalización que ha tenido lugar en Chile con la naturopatía en los últimos años hasta llegar a la regulación, a este decreto del que hemos hablado anteriormente de 2013. Bueno, este proceso que en el fondo tiene un hito con la dictación de ese decreto responde a la realidad de que en Chile ya había, digamos, una práctica de la naturopatía por parte de diversos naturópatas que se habían formado en otros países, naturópatas chilenos que se formaron en otros países y volvieron a Chile a ejercer. Y que obviamente ellos estaban trabajando sin ningún tipo de regulación, y las personas en Chile tienen también, digamos, un interés por un tema de tradición. eh, y eso fue lo que motivó un poco el hecho o el interés de regularlo. Y se dio un proceso bastante largo, es decir, para que surgiera este decreto pasaron varios años. Es decir, si uno va revisando el proceso de la dictación de este decreto, hay bastante, digamos, como tela que cortar, porque habían ya borradores antes de la dictación de este decreto, y habían también otras digamos,
otras leyes u otros decretos que el fondo empezaron a regular, no así como la naturopatía, pero también existieron regulaciones y actualmente hay regulaciones de la homeopatía, hay una regulación para la acupuntura, y este decreto fue, en el fondo, lo que generó un marco de referencia para poder establecer cuáles son los conocimientos generales y cuáles son los conocimientos específicos que debe tener un naturópata. Entonces ya a partir de eso es que se ha ido, en el fondo, adecuando la oferta educativa a este decreto, y poco a poco se están generando instancias para poder también generar procesos de formación posterior al egreso, ¿ya? Por lo tanto, han ido apareciendo distintas instancias, en el fondo, eh, cimentadas por otras organizaciones que han ido buscando también generar procesos de formación, por ejemplo, en aromaterapia, o procesos de especialización un poco más específicos en el tema de homeopatía o en temas de nutrición, ya en sus distintas fases, así como también han ido surgiendo por parte digamos, de otros centros de estudio, por ejemplo, cursos o diplomados en aspectos como aspectos ligados al tema de la salud mental, o también el cuidado de la microbiota, ¿ya? Por lo tanto, ya a este marco referencial se han ido agregando este tipo de instancias, y ese es en un proceso en el cual nos encontramos, porque se está dando cada vez más que surja nueva oferta, ¿ya? Eh, Así es que no es un proceso consolidado, es un proceso que se está dando un poco también en el ensayo y el error, ¿ya? Y que también un poco, quizás en un principio, ha respondido a lo que estas organizaciones creen que se necesita, pero también se han ido acomodando o han tratado de indagar un poco más en también, por ejemplo, hacer encuestas a los naturópatas y poder informarse de cuáles son aquellas áreas que ellos sienten que están deficientes. Por lo tanto, también se han ido generando ya ofertas que vayan un poco a responder a estas necesidades que surgen. Y afortunadamente también, en el mundo, como vivimos en un mundo globalizado, podemos también acceder a otro tipo de formación, quizás no presencial, pero sí digamos, de distintas plataformas online, para poder acceder a otra formación. Eh, sí, es cierto que uno de los desafíos de la profesionalización de la naturopatía justamente tiene que ver con aspectos éticos en el ejercicio de la naturopatía, eh, porque nosotros ya tenemos un marco de referencia, tenemos un marco legal, estamos regulados también por el Código Sanitario, y tenemos que también atenernos a ello. Y si bien es cierto, está todo este proceso de formación y toda esta oferta, también es necesario, para poder lograr establecer, digamos, una base de credibilidad, y una credibilidad no desde la conveniencia, sino una credibilidad a partir de los hechos y del trabajo bien hecho, es que la manera de trabajar que tengamos nosotros sea eh, también basada en la utilización de las distintas herramientas, pero también basarnos en la evidencia de lo que se va descubriendo día a día. Así que eso es parte también de los desafíos de la naturopatía en Chile. Bueno, justamente, esta ya sí es la última pregunta, te voy a preguntar por eso, ¿no? Por los objetivos que crees que por el que deben de luchar el colectivo de naturópatas allí en Chile en los próximos años, no solo también eh, enfocándolo en tu país, en Chile, sino en toda Sudamérica, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, los desafíos que quedan por delante, según tu opinión? Personalmente creo que para, digamos, luchar, ¿ya?
porque la naturopatía sea reconocida socialmente, es muy importante, como te mencionaba, tener una conducta ética que sea también acorde y que también responda, digamos, a los mismos estándares que están también para el resto de los profesionales de la salud. ¿Ya? Es decir, nosotros no estamos ajenos a esa realidad, ni podemos estar por sobre ellos, ni bajo de ellos en términos éticos. Eh, y por lo tanto, eso tiene que ver también con el poder hacer naturopatía basándonos también no solamente en el uso tradicional, sino que ya utilizar el conocimiento que hay que cada día va creciendo con respecto a la utilización de las distintas herramientas de las que se vale la naturopatía para que el tratamiento sea más efectivo. Porque el fin último del ejercicio es justamente el bienestar de la persona que utiliza o que recurre a la naturopatía. Y por otro lado también es generar eh, espacios de cooperación, ¿ya? De cooperación mutua con digamos, con el colectivo médico y con el colectivo de las otras profesiones de la salud, eh, para poder finalmente ir, ¿no es cierto?, incorporándonos, también ir derribando barreras, ir derribando prejuicios y estereotipos, y eso, a mi parecer, tiene que ver desde, o se logra también desde un proceso digamos, de diálogo, un proceso de trabajo conjunto, y en el que podamos conocernos y podamos también llegar a generar acuerdos y poder generar maneras de trabajar, eh, siempre pensando que lo más importante siempre es la persona que recurre a. ¿Ya? Por lo tanto, yo te diría que un poco eso tiene que ver con, por un lado, la manera en que nosotros nos conducimos, la manera en que también ejercemos la naturopatía, es decir, naturopatía ejercida también desde la evidencia, y también generar procesos de colaboración con las distintas profesiones de la salud, que si bien nosotros estamos y existimos, evidentemente aún estamos en un proceso de lograr una consolidación. ¿Ya? Eh, Así que yo creo que esos son los desafíos para el futuro y son los desafíos que también tienen que, de alguna manera, abrazar y también tenemos que comunicar a aquellas organizaciones que nos están representando en distintos niveles. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros en Naturopatía al Día. Ha sido un placer poder hablar contigo. Y bueno, te invitamos a nuevas comunicaciones, a nuevas entrevistas. Cuando tengáis alguna noticia, algún evento de interés que se celebre allí en Chile, pues estaremos encantados de daros cobertura a cualquier, como digo, noticia que pueda venir. Muchas gracias, como digo, Juan, por estar con nosotros y un saludo. Muchas gracias, Juan Jesús. Muy agradecido de la invitación. Les mandamos un saludo a las naturópatas de España y también de todo el mundo que nos ve. Un saludo especial acá desde la Patagonia chilena. Así es que yo encantado de poder, en el fondo, generar comunicación y no te quepa duda que si se genera algún proceso, o se genera alguna actividad interesante o alguna noticia relevante, vamos a estar comunicándonos para que también se pueda conocer y se pueda saber qué es lo que está sucediendo por allá. Así que muchas gracias.